Gracia y paz a todos en esta hora. Vamos a continuar con el estudio de 1 Corintios capítulo 7, versículos 10 y 11. Hoy vamos a mirar el tema del matrimonio, la separación, la reconciliación, el recasamiento, todos estos temas que podemos ver en este contexto de los dos versículos 10 y 11. Así que inicialmente vamos a hacer lectura de la palabra del Señor. Pero a los que están unidos en matrimonio, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Que Dios añada bendición a su palabra, nos dé la iluminación para comprender lo que vamos a estudiar en esta hora. Antes de entrar a desarrollar este tema, debemos preguntar ¿por qué dijo esto el apóstol Pablo? Y bueno, Pablo viene tratando en este capítulo 7 algunos problemas del matrimonio que algunos corintios estaban teniendo. Y ellos escriben una serie de interrogantes, de preguntas, de cuestiones al apóstol Pablo. Y el apóstol Pablo en esta carta va a responder a esas preguntas. Por eso encontramos en el versículo 1 donde Pablo dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis. Así que luego a continuación Pablo viene a responder en cuanto a esas cosas que los corintios escribieron al apóstol Pablo. Pero primero debemos entender el contexto de esta carta y sobre todo de este tema, a los casados. Entre los griegos y los romanos, el divorcio era muy común. Y entre algunas corrientes filosóficas de los griegos, habían quienes creían que abstenerse de relaciones sexuales era estar en un nivel superior de espiritualidad. Así que para entender estos dos versos debemos tener en cuenta este contexto. Desde el versículo 1 al 9, Pablo responde a la problemática de los solteros, pero a la vez aclarando esa respuesta a los casados. En el versículo 1 dice: en cuanto a las cosas de que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Allí encontramos a Pablo iniciando respuesta hacia los solteros y vamos a encontrar esa respuesta desde el versículo 1 al 9. Pablo le dice a los solteros que bueno le sería no tocar mujer. Esto Pablo lo repite en el versículo 6 y 7. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, es decir, solos. Se cree que Pablo era no soltero porque no se hubiera casado, sino que Pablo era o viudo o era separado, ya que Pablo hacía parte o hizo parte del Sanedrín. Cuando Pablo hizo parte del consenso para matar allí a Esteban, entonces dentro de las normativas que habían para que Pablo perteneciera al Sanedrín y ser de ese consejo, uno de los requisitos es que fuera casado. Así que se cree que Pablo en su conversión tuvo que haber algún problema de separación de su mujer o que Pablo haya quedado viudo. Lo cierto es que en este contexto de donde Pablo está escribiendo esta carta, Pablo está solo. Y lo que Pablo le aconseja a los solteros es que no toquen mujer, que no tengan relaciones sexuales. Y Pablo les aconseja a que bueno les fuera a ellos ser como él, que fueran solteros. Luego, en el versículo 32 y 33, Pablo dice: quisiera pues que estuvieseis sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor, el soltero. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Queda claro que Pablo aconsejaba la vida célibe, el que se quedaran solos, pero también dejando claro que solo era para las personas que tuvieran el don de Dios. Por eso Pablo dice allí en el versículo 7, quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, pero cada uno tiene su propio don de Dios.
Y luego el versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Así que el consejo de Pablo, aunque aconsejaba que los solteros se quedaran solos, no obstante Pablo decía, si no tienen don de continencia, entonces no se queden solos. Eso también lo dice en el versículo 2. Cuando Pablo le dice a los solteros que bueno le fuera al hombre no tocar mujer, en el versículo 2 dice, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Pero a los casados, Pablo les dice en el versículo 3, deben cumplir con el deber conyugal. Es decir, ninguno que estando casado puede llevar una vida célibe, excepto lo que dice en el versículo 5. No os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento, para ocuparos sosegadamente en la oración y volved a juntaros en uno, eso significa tener intimidad, para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Así que Pablo le aconseja nuevamente, repito, a los solteros que no toquen mujer, pero a causa de las fornicaciones y si no tienen el don de continencia, entonces cásense. Pero luego le dice a los casados, los que están casados por ningún motivo pueden vivir una vida célibe o abstenerse de tener relaciones sexuales bajo alguna corriente que enseñe que el abstenerse de relaciones sexuales era tener un nivel superior de espiritualidad. De ninguna manera. Pablo luego aconseja a los casados que deben cumplir con el deber conyugal, tanto el hombre cumplir con la mujer como la mujer cumplir con el hombre, y esto basado en que ninguno de los dos tiene potestad sobre su propio cuerpo. Solamente la abstinencia es válida, Pablo dice, bajo mutuo consentimiento, y eso, dice Pablo, para ocuparos sosegadamente en la oración. Así que Pablo deja todo esto muy claro para los solteros y a la vez explicándole a los casados. Por lo tanto, el versículo 10 y 11, donde estamos leyendo, vamos a considerar, dice, pero a los que están unidos en matrimonio, así que Pablo ya deja el consejo a los solteros, ahora a los casados. Y estos casados son una pareja de creyentes, tanto hombre como mujer, que están allí en la iglesia y que están casados. Mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Estas palabras son a una iglesia de creyentes griegos bajo influencias filosóficas de griegos en un contexto y en una cultura totalmente diferente a la judía, y eso lo debemos tener claro para poder entender la fuerza de estas palabras que Pablo está diciendo. En el versículo 10 y 11 encontramos una referencia que Pablo usa y es lo dicho por el Señor. Pablo dice, a los que están unidos en matrimonio mando no yo, sino el Señor. ¿Qué mandó el Señor? Inmediatamente Pablo dice, que la mujer no se separe del marido, y si se separa, quédese sin casar, o reconcíliese con su marido, y que el marido no abandone a su mujer. Estas son las palabras del Señor, y esta es la esencia de lo que es la voluntad de Dios para con los matrimonios. Pero Pablo dice, así dijo el Señor, lo dicho por el Señor. Y vamos a mirar entonces esa referencia, y esa referencia la encontramos en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, desde el versículo 1 en adelante. Vamos a mirar allí estas palabras del Señor. Jesús enseña sobre el divorcio. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa?
Debemos resaltar la intención de los fariseos aquí. Y la intención de ellos no era para resolver una inquietud, una duda o una discusión sobre este tema. Simplemente estaban haciendo una pregunta a Jesús para tentarle. Y esa tentación era hacerle caer en la respuesta que él diera. Le estaban tendiendo una trampa a Jesús con esta pregunta. La pregunta consiste en: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? El Señor responde desde el versículo 4 hasta el versículo 6, diciendo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Esta es la respuesta a la pregunta que hicieron los fariseos. Y esta respuesta es la misma respuesta que Pablo da, o el mismo consejo que Pablo da allí en 1 Corintios 7, 10 y 11. Que la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a la mujer. Esa es la esencia, la voluntad y el propósito de Dios para con los matrimonios. Pero como la intención de los fariseos no era solamente preguntar por preguntar, sino de acuerdo a la respuesta que ellos se imaginaban que Jesús iba a dar, lanzarle otra pregunta, y allí estaba la verdadera trampa. En el versículo 7, ellos dicen, le dijeron: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Inmediatamente el Señor les responde: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Allí está inmediatamente la respuesta de Jesús ante la objeción de los fariseos. Y primero notamos que el Señor resuelve una equivocación malintencionada de los fariseos, cuando los fariseos dicen: ¿por qué mandó Moisés? Y el Señor dice: Moisés permitió. Moisés no mandó, Moisés os permitió. Fue una permisividad por causa de ustedes mismos, por la dureza de vuestro corazón. Os permitió Moisés repudiar a vuestras mujeres, más al principio, es decir, más el propósito original y la voluntad de Dios para con el matrimonio no fue así. Y cuando el Señor habla de al principio, habla de lo dicho anteriormente en los versículos 4 al 6, cuando dice: lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Y debemos entender que el matrimonio es una institución de Dios. El hombre no fue el que se inventó el matrimonio, ni ninguna tribu indígena, ni ninguna cultura arcaica, ni ninguna institución, ni ninguna nación. Fue una institución de Dios. Dios estableció el matrimonio. Por tanto, cuando una mujer y un hombre se ponen de acuerdo para legalmente unirse en matrimonio, inmediatamente esto queda bajo la bendición de Dios, porque están entrando en una institución de Dios. Dios los junta, y lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vendrán a ser los dos una sola carne, y esa es la voluntad de Dios. Dios, dice el profeta Malaquías, aborrece el repudio. No es la voluntad de Dios el repudio. Lo dice expresamente Malaquías. Así que esta es la respuesta de Jesús. No abandone, no deje, no haya repudio. Ojalá no haya divorcio. Esa es la voluntad de Dios. Ahora, en este contexto de lo que Jesús está hablando y de lo que los fariseos están preguntando, encontramos dos escuelas de interpretación. La escuela del Rabí Shammai y la escuela del Rabí Hillel, que eran las dos escuelas más influyentes de interpretación entre los judíos. El Rabí Shammai sostenía que el hombre se podía separar por infidelidad.
o por inmoralidad, o por fornicación, que es básicamente lo mismo. Mientras que el rabí Hillel decía que un motivo suficiente para divorciarse era si la mujer cometía una indecencia como dejar quemar el pan. Y esta interpretación la hacían y se discutía basado en lo que dice Deuteronomio 24, 1 y 2, que vamos a leer. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, subrayamos esa frase, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Así que estas dos escuelas de interpretación le daban dos interpretaciones diferentes. La escuela de Shammai decía que esa alguna cosa indecente simplemente era una traducción o era un eufemismo de la palabra que quería decir infidelidad o inmoralidad o fornicación. Mientras que la escuela de interpretación de Hillel decía que alguna cosa indecente era cualquier cosa indecente, incluso como dejar quemar el pan. Y ya eso era motivo suficiente para escribir carta de divorcio a la mujer, entregársela en su mano y despedirla de su casa. Así que este tema es el que está respondiendo Jesús allí a los fariseos. Y esto es lo que los fariseos quieren preguntar a Jesús bajo la intención de tentar a Jesús y hacerlo quedar mal o hacerlo caer en su respuesta. Así que volvemos a Mateo 19. Así que la pregunta que hacen los fariseos es de la corriente de Hillel, ya que ellos preguntan, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? La respuesta de Jesús en los versículos que hemos leído es no, por cualquier causa no. ¿Por qué? Versículo 6 dice, así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Por esto. Y por lo que hemos dicho anteriormente, en Malaquías 2:16, allí dice la palabra que Jehová aborrece el repudio. Así que el propósito y la voluntad de Dios es que la pareja no se divorcien, sino que por encima de todo esté el amor y el perdón. Pero los fariseos con malicia le volvieron a preguntar al Señor y ahí es donde entra la permisividad de Moisés. Entonces, ¿por qué Moisés mandó dar carta de divorcio? Esto ya lo acabamos de leer y el Señor también les da su respuesta. Y luego encontramos entonces en el versículo 9 lo que llamamos y lo que se llama la salvedad que Jesús da. Así que dice la palabra, y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Con esto el Señor está respondiendo, por cualquier causa no se puede repudiar a la mujer. Por cualquier causa no, salvo por causa de fornicación. Así que el Señor da una salvedad que está de acuerdo con la escuela de Shammai. La inmoralidad. Algunos dicen que esta palabra fornicación hace referencia a alguien que se casa y en la intimidad descubre que su mujer no era virgen. Y eso lo dicen por dos motivos. Primero, porque dicen que la palabra fornicación no cabe dentro de un matrimonio. Dice que una pareja de casados no fornican, sino que adulteran. Entonces, cuando el Señor está diciendo salvo por causa de fornicación, está haciendo referencia a lo que dice Deuteronomio 22:13. Y vamos a leer lo que dice allí para mirar si es a eso lo que el Señor está haciendo referencia. Y vamos a mirar si esa palabra fornicar solamente es exclusiva como significado de alguien que tiene relaciones sexuales antes de casarse.
Vamos a leer Deuteronomio 22:13. Cuando alguno tomare mujer, y después de haberse llegado a ella la aborreciere, y le atribuyere faltas que den que hablar, y dijere, a esta mujer tomé, y me llegué a ella, y no la hallé virgen. Entonces el padre de la joven y su madre tomarán y sacarán las señales de la virginidad de la doncella a los ancianos de la ciudad en la puerta. Esas señales de la virginidad era la sábana que los padres sacaban. Si estaba manchada, significa que la joven sí era virgen, si estaba manchada de sangre. Y dirá el padre de la joven a los ancianos, yo di mi hija a este hombre por mujer, y él la aborrece. Y aquí, él le atribuye faltas que dan que hablar, diciendo, no he hallado virgen a tu hija. Pero ved aquí las señales de la virginidad de mi hija, y extenderán la vestidura delante de los ancianos de la ciudad. Entonces los ancianos de la ciudad tomarán al hombre y lo castigarán por mentiroso. Ahora, versículo 20. Mas si resultare ser verdad que no se halló virginidad en la joven, es decir, que sacando las vestiduras, la evidencia, no había mancha en ella, significaba que la joven entonces no era virgen. ¿Qué hacían con esta joven? Versículo 21. Entonces la sacarán a la puerta de la casa de su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá, por cuanto hizo vileza en Israel fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal de en medio de ti. A esto es lo que hacen referencia a algunos cuando dicen la salvedad de Jesús o la salvedad que Jesús da de la fornicación es haciendo referencia única y exclusivamente a esto, a que si alguien se casa con una mujer que no era virgen o que no es virgen, la puede dejar y casarse con otra. Hay unos que creen que es esto a lo que Jesús está haciendo referencia. Pero, ¿realmente está haciendo referencia Jesús a esto? Vamos a mirar ahora lo que dice Deuteronomio 24, 1 y 2, que lo leímos al principio. El tema primero es una pregunta que los fariseos hacen a Jesús. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Entonces tenemos que buscar el texto donde Moisés permitió repudiar a la mujer por cualquier causa, y el texto es Deuteronomio 24, 1 y 2. Cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa, podrá ir y casarse con otro hombre. En este versículo 1 inclusive hay una referencia de concordancia con Mateo 19, porque es el mismo caso. Así que el caso que está discutiendo Jesús con los fariseos en Mateo 19 es el caso de Deuteronomio 24, 1 y 2, y no el de Deuteronomio 22, 13 al 18. No es el mismo caso. Segundo, las dos mujeres que encontramos en los dos casos tenían un desenlace diferente. Por ejemplo, encontramos en Deuteronomio 22, 20, 21 que la joven que en el momento de intimidad con su esposo recién casado era descubierta que no era virgen, dice que la sacaban a la puerta de la casa de su padre y la apedreaban los hombres de la ciudad y la joven moría allí. Mientras que la mujer que encontramos en Mateo 24, que se le daba carta de divorcio, dice el versículo 2, que ella, salida de su casa, podía ir y casarse con otro hombre. Así que la una moría y la otra vivía. Así que cuando el Señor dice salvo por causa de fornicación, no está haciendo referencia a ese caso que apelan algunos, porque esa no es la concordancia de lo que está en discusión aquí, sino de Deuteronomio 24. Segundo, la pregunta que hacen los fariseos
es referente a matrimonios ya establecidos, no a matrimonios que se van a establecer. 19:3 de Mateo dice: entonces vinieron a él los fariseos tentándole y diciéndole: ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y estamos hablando de lo que leímos de Deuteronomio 24. Y está hablando de matrimonios ya establecidos, de parejas ya establecidas. Así que no es un argumento válido decir que cuando Jesús dice salvo por causa de fornicación es única y exclusivamente a esto. Y vamos a mirar otra razón de por qué no es válido la expresión que fornicación solamente es para personas que tienen relaciones sexuales antes del matrimonio. Vamos a mirar Jeremías capítulo 3, versículo 6 al 8. Me dijo Jehová en los días del rey Josías: ¿has visto lo que ha hecho la rebelde Israel? Ella se va sobre todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. Y dije: después de hacer todo esto se volverá a mí, pero no se volvió. Y lo vio su hermana la rebelde Judá. Ella vio que por haber fornicado la rebelde Israel, yo la había despedido y dado carta de repudio, pero no tuvo temor la rebelde Judá su hermana, sino que también fue ella y fornicó. Entendemos que la relación de Dios con Israel es de un matrimonio y encontramos muchas referencias de que Dios es el esposo y que Israel es la esposa de Dios o de Jehová. Así lo encontramos. De hecho, Jeremías capítulo 3, versículo 1, encontramos una pregunta retórica referente al divorcio. Y en este caso, Dios aplicándolo a su relación con Israel. Dicen: si alguno dejare a su mujer y yéndose ésta de él se juntare a otro hombre, ¿volverá a ella más? La respuesta lógica es no volvería a ella más, porque la ley no lo permitía. ¿No será tal tierra del todo amancillada? Tú pues has fornicado con muchos amigos, mas vuélvete a mí, dice Jehová. Y encontramos que Dios usa aquí, o que el profeta usa la palabra fornicación en una relación de esposos, como la relación entre Dios y el pueblo de Israel. Y luego en los versículos 6 al 8 encontramos que también usa la palabra fornica. Israel sube a todo monte alto y debajo de todo árbol frondoso, y allí fornica. La palabra fornicación viene del griego porneia, que significa inmoralidad sexual. Ese es el significado original y literal de la palabra fornicación, inmoralidad sexual. No significa única y exclusivamente relaciones sexuales de una persona antes de casarse. Eso no es la palabra, el significado exclusivo del término fornicación, sino inmoralidad sexual. Toda clase de inmoralidad sexual. Relación sexual ilícita, relación sexual con animales, relación sexual con otro hombre, con otra mujer fuera de su esposo. Toda clase de inmoralidad sexual es fornicación. Eso es lo que significa el término. Luego, aquí también encontramos la figura del divorcio y el recasamiento. En el tema de que el Señor, por encontrar infidelidad en Israel, después de haber fornicado muchas veces, y después de Dios decirle, vuélvase a mí, y de Dios perdonarle, y de Dios acercarse a Israel con amor, con misericordia, con perdón, dice el Señor que llegando hasta el último, dice la palabra, yo la había despedido y dado carta de repudio. Dios repudió a Israel y le dio carta de repudio. ¿Por qué? Por infidelidad o por fornicación o por inmoralidad, en este caso espiritual y aún literal, porque la práctica que hacían en ese monte alto era una práctica de relaciones sexuales
con sacerdotisas de otros dioses. Era una inmoralidad literal. Así que Dios le da carta a Israel, que corresponde a las 10 tribus del norte, y Dios nunca más volvió con estas 10 tribus, sino que siguió su relación con Judá, con las 2 tribus del sur. Allí continuó Dios, perdonando y haciendo volver a Judá de su mal camino que había cogido, viendo el ejemplo de Israel. Y luego Dios, dice la palabra, que provocó a celos a Israel con un pueblo que no era pueblo, con una nación que no era la nación de Israel. Es decir, Dios, podemos decir, se casó. ¿Con quiénes? Con los gentiles, con la iglesia. La iglesia es la desposada de Cristo. La iglesia es la prometida de Cristo. La iglesia conformada de judíos y de gentiles es ahora la desposada de Cristo y no Israel. Así que Jesús, allí en Mateo 19, no está hablando de esa historia de la virgen que no es hallada virgen. Y para terminar, cuando Pablo en 1 Corintios 7, versículos 10 al 11, enseña a la iglesia primero la voluntad y propósito de Dios para el matrimonio, que es la mujer no se separe del marido y que el marido no abandone a la mujer. Pablo dice, ¿y si se separa, quédese sin casar? La pregunta es, ¿y si se separa por qué? Pablo no está discutiendo aquí lo mismo que estaba discutiendo Jesús con los fariseos. Jesús estaba discutiendo con ellos si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. No. Pablo está aquí resolviendo el problema de que algunos querían quedarse solos, pero consumidos por sus deseos, fornicaban. Entonces Pablo les dice, a los solteros no toquen mujer. Segundo, Pablo está resolviendo el problema aquí con algunos casados que querían tener una vida célibe, que querían vivir como solteros y que no querían cumplir su deber conyugal, a los cuales Pablo les dice, cumpla con su deber conyugal, no se abstengan a no ser por mutuo consentimiento. Y como Pablo aconsejaba una vida célibe, algunos querían vivir esa vida aún siendo casados. Y Pablo le dice, el hombre no abandone a su mujer. Y si está con su mujer, cumpla con su deber conyugal. Y los solteros no toquen mujer, pero si no tienen don de continencia, mejor que se casen y no que se estén quemando. Así que allí está la resolución de esta problemática que Pablo da a los casados de la forma como Dios enseñó al principio. La mujer no se separe del marido y que el hombre no abandone a su mujer. ¿Qué debe haber entonces? Debe haber reconciliación, debe haber perdón, debe primar el amor por encima de todo. Y luego Pablo dice, y si se separa, porque eso es posible, Pablo dice, si se separa, quédese sin casar. ¿Por qué se iban a separar aquí las mujeres? Por cualquier causa. ¿Por qué iban a abandonar los hombres a su mujer? Por vivir una vida célibe, por cualquier causa. Y Pablo dice, no señores, por ninguna causa. No está hablando Pablo lo mismo que está hablando Jesús de la salvedad por inmoralidad, por fornicación o por infidelidad. Hermanos, el matrimonio es el testimonio histórico que Dios ha dejado en esta tierra, desde Adán y Eva hasta nuestros días. Es el testimonio histórico de la unión mística de Cristo con la iglesia, de Cristo con su pueblo, de Dios con su pueblo. Y ese es el propósito del matrimonio para nosotros, que sea para toda la vida y que Dios nos ayude a que nuestros matrimonios sean instrumentos para testificar a este mundo de esa unión mística de Dios con su pueblo. Y que Dios nos conceda su gracia para llevar a cabo su propósito original. Lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Bien,
No siendo más, que el Señor les continúe bendiciendo y continuaremos con el siguiente estudio en la próxima para que esté atento allí. Gracias por su atención. Gracia y paz.